Siempre pensé que mi vida estaba destinada a algo más emocionante, algo más vibrante. Mi matrimonio con Marta había caído en una rutina monótona, sin la chispa que alguna vez nos unió. Marta era una buena mujer, siempre atenta y cariñosa, pero con el tiempo, nuestra relación se volvió más una convivencia que una verdadera unión. Fue entonces cuando conocí a Julia. Julia era todo lo que Marta no era. Era vibrante, llena de vida, y tenía una energía que contagiaba. La conocí en una conferencia de trabajo. Era la nueva gerente de marketing de una empresa con la que estábamos colaborando. Desde el primer momento en que la vi, sentí algo que no había sentido en años. Su sonrisa, su forma de hablar, y la manera en que se movía, todo en ella me atraía. Recuerdo la primera vez que hablamos. Fue durante una pausa para el café. Estaba yo solo, pensando en mis cosas, cuando ella se acercó. «Hola, soy Julia», dijo con una sonrisa que iluminó la sala. «Hola, soy Álvaro», respondí, tratando de no parecer demasiado interesado. «¿Primera vez en una conferencia como esta?», preguntó mientras se servía un café. «No, he estado en varias, pero esta parece más interesante», mentí, solo para mantener la conversación. Julia se rió, y esa risa fue como una melodía que no podía sacar de mi cabeza. Pasamos el resto de la pausa hablando de todo y de nada, y para cuando terminó, sentí que había conocido a alguien especial. A partir de ese momento, busqué cualquier excusa para estar cerca de Julia. Nos enviábamos correos electrónicos, mensajes de texto, y pronto empezamos a salir después del trabajo. Al principio, todo fue inocente. Solo dos colegas disfrutando de la compañía del otro. Pero con el tiempo, esos encuentros se volvieron más personales, más íntimos. Una noche, después de una cena particularmente agradable, Julia me miró a los ojos y dijo: «Álvaro, creo que estoy empezando a enamorarme de ti». Mi corazón dio un vuelco. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Estaba casado con Marta, y aunque nuestro matrimonio no era perfecto, ella no merecía esto. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en Julia y en cómo me hacía sentir. «Yo también siento lo mismo, Julia», respondí, y antes de darme cuenta, estábamos besándonos apasionadamente. A partir de ese momento, todo cambió. Julia y yo comenzamos una relación secreta. Cada momento que podía, lo pasaba con ella. Me sentía vivo de nuevo, como si hubiera encontrado una segunda oportunidad en la vida. Pero a medida que nuestra relación se profundizaba, también lo hacía mi culpa. Marta no sospechaba nada al principio. Seguía con su rutina diaria, sin darse cuenta de que su marido estaba viviendo una doble vida. Pero con el tiempo, empezó a notar cambios. Llegaba tarde a casa, inventaba excusas para salir, y mi interés en nuestra relación disminuía cada día más. Una noche, mientras cenábamos, Marta me miró fijamente y dijo: «Álvaro, ¿estás bien? Te noto distante últimamente». «Sí, estoy bien. Solo he estado ocupado con el trabajo», mentí, evitando su mirada. «¿Seguro? Porque siento que algo está pasando. Si hay algo que quieras decirme, puedes hacerlo». En ese momento, sentí una punzada de culpa tan fuerte que casi confieso todo. Pero en lugar de eso, simplemente asentí y cambié de tema. No podía enfrentarme a la realidad de lo que estaba haciendo. Finalmente, después de meses de vivir esta doble vida, tomé una decisión. Sabía que no podía seguir así. Julia me había hecho sentir vivo de nuevo, y aunque sabía que estaba haciendo algo terrible, no podía ignorar mis sentimientos. Decidí que era hora de seguir mi corazón y dejar a Marta para estar con Julia. Una noche, después de una cena con Julia, le dije: «Julia, he tomado una decisión. Voy a dejar a Marta. Quiero estar contigo». Julia me miró con una mezcla de sorpresa y alegría. «Álvaro, ¿de verdad? ¿Estás seguro?» «Sí, estoy seguro. No puedo seguir viviendo esta mentira. Quiero estar contigo». Julia me abrazó y me besó, y por un momento, sentí que todo iba a estar bien. Pero lo que no sabía era que esta decisión sería el inicio de una trama siniestra que cambiaría mi vida para siempre. La mañana siguiente, hablé con Marta.
Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Marta, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener la calma. ¿Qué pasa, Álvaro?, preguntó, notando la seriedad en mi voz. He estado viendo a otra persona. Estoy enamorado de ella, y quiero estar con ella. Marta se quedó en silencio por un momento, y luego las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, su voz quebrada por el dolor. Te lo siento, Marta. No quería que esto sucediera, pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. Marta se levantó y salió de la habitación, dejando un vacío en mi corazón. Sabía que había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en Julia y en la nueva vida que íbamos a construir juntos. Dejar a Marta fue una de las decisiones más dolorosas de mi vida. A pesar de que mi corazón estaba decidido a seguir adelante con Julia, no podía ignorar los años que Marta y yo habíamos compartido. Habíamos construido una vida juntos, y aunque nuestra relación se había vuelto insípida, ella no merecía el dolor que le causaría mi decisión. Después de nuestra conversación inicial, Marta y yo evitamos hablar del tema durante unos días. Ella estaba devastada, y yo me sentía culpable y confundido. Cada vez que la veía llorar, una parte de mí quería retroceder, suplicarle perdón y tratar de arreglar las cosas. Pero sabía que no sería justo para ninguno de los dos. Una noche, mientras Marta y yo cenábamos en silencio, ella rompió el hielo. Álvaro, he estado pensando mucho en lo que dijiste, comenzó, su voz temblando ligeramente. Si realmente amas a otra persona, no puedo obligarte a quedarte conmigo. Pero necesito entender por qué. ¿Qué hice mal? Sentí un nudo en la garganta. Marta no había hecho nada mal. Era una buena esposa, siempre atenta y cariñosa. El problema era mío. No es culpa tuya, Marta. Eres una mujer increíble. Simplemente, las cosas cambiaron. Conocí a Julia y me hizo sentir vivo de nuevo. No puedo seguir viviendo una mentira contigo, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Y qué pasa con nuestros años juntos? ¿Todo eso no significa nada para ti?, preguntó, su voz llena de dolor. Claro que significa algo. Pero no puedo ignorar mis sentimientos. No es justo para ninguno de los dos seguir así. Marta se levantó de la mesa y se dirigió a nuestra habitación, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sentado en la mesa, sintiendo el peso de mis decisiones. Sabía que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Marta y yo comenzamos a dividir nuestras pertenencias, y cada objeto que empacábamos parecía llevar consigo un trozo de nuestra historia. Las fotos, los recuerdos de los viajes, los regalos que nos habíamos dado a lo largo de los años, todo parecía tener un peso emocional que era difícil de soportar. Una tarde, mientras empaquetaba algunos libros en la sala, Marta se acercó y se sentó a mi lado. ¿Recuerdas cuando compramos estos libros en aquella pequeña librería en Madrid?, preguntó con una sonrisa triste. Y sí, claro que lo recuerdo. Fue uno de nuestros viajes más memorables, respondí, sintiendo una punzada de nostalgia. Esos eran buenos tiempos, Álvaro. Pensé que siempre estaríamos juntos. Yo también lo pensé, Marta. Pero veces, las cosas no salen como esperamos. Marta sintió y se quedó en silencio por un momento, antes de levantarse y seguir con su tarea. Cada conversación que teníamos era una mezcla de dolor y resignación. Ambos sabíamos que nuestra relación había llegado a su fin, pero eso no hacía que el proceso fuera menos doloroso. Finalmente, llegó el día en que Marta se mudó. Habíamos decidido que ella se quedaría con la casa, ya que era más conveniente para ella. Yo me mudaría a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, cerca de la oficina. Ayudé a Marta a cargar sus cosas en el coche, y cuando todo estuvo listo, nos quedamos de pie en el umbral de la puerta, mirándonos en silencio. Bueno, supongo que esto es todo, dijo Marta, tratando de mantener la compostura. Y sí, supongo que sí, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Espero que encuentres lo que estás buscando, Álvaro. De verdad lo espero.
Y gracias, Marta. Y espero que tú también encuentres la felicidad. Nos abrazamos por última vez, y luego Marta se subió al coche y se fue. Me quedé en el umbral de la puerta, viendo cómo se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había tomado la decisión correcta para mí, pero eso no hacía que el dolor de dejar a Marta fuera menos real. Con el tiempo, Marta y yo nos fuimos distanciando. Nos enviábamos mensajes de vez en cuando para asegurarnos de que el otro estaba bien, pero nuestras conversaciones se volvieron cada vez más breves y formales. Sabía que era parte del proceso de seguir adelante, pero no dejaba de ser difícil. Mientras tanto, Julia y yo comenzamos a construir nuestra vida juntos. Al principio, todo parecía perfecto. Julia era todo lo que había soñado, atenta, cariñosa y siempre dispuesta a hacerme feliz. Me mudé a su apartamento y comenzamos a hacer planes para el futuro. Sentía que finalmente estaba en el camino correcto hacia la felicidad. Pero a pesar de la emoción de mi nueva vida con Julia, no podía evitar sentir una punzada de culpa cada vez que pensaba en Marta. Sabía que ella estaba sufriendo, y eso me pesaba en la conciencia. Sin embargo, traté de enfocarme en mi nueva relación y en hacer que funcionara. Una noche, mientras Julia y yo estábamos cenando en nuestro nuevo apartamento, ella me miró con una sonrisa. Álvaro, estoy tan feliz de que estemos juntos. Siento que estamos destinados a esto. Yo también, Julia. Eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo, respondí, tomando su mano. Quiero que sepas que haré todo lo posible para que seas feliz. No quiero que te arrepientas de haberme elegido. No me arrepiento de nada, Julia. Estoy seguro de que tomé la decisión correcta. Julia sonrió y me besó, y por un momento, sentí que todo estaba bien en el mundo. Pero en el fondo de mi mente, una pequeña voz me recordaba que las cosas no siempre son lo que parecen. No sabía que esta nueva vida que estaba construyendo con Julia estaba a punto de tomar un giro oscuro y siniestro. Los primeros meses con Julia fueron como un sueño hecho realidad. Después de años de sentirme atrapado en una rutina sin emoción, finalmente estaba viviendo la vida que siempre había deseado. Julia y yo nos mudamos juntos a su apartamento en el centro de la ciudad, un lugar moderno y lleno de luz que parecía reflejar nuestra nueva y vibrante relación. Cada mañana, despertaba con Julia a mi lado, y su sonrisa era lo primero que veía. Nos preparábamos juntos para el día, compartiendo el desayuno y hablando de nuestros planes. Julia siempre tenía algo emocionante en mente, ya fuera una nueva receta para probar, un lugar interesante para visitar, o simplemente una caminata por el parque. Su energía era contagiosa, y me sentía rejuvenecido, como si hubiera recuperado la juventud que había perdido. En el trabajo, mis colegas notaron el cambio en mí. Parecía más feliz, más motivado. Incluso mi jefe, Francisco, me llamó a su oficina un día para comentarlo. Álvaro, he notado que estás más animado últimamente. ¿Ha pasado algo bueno en tu vida? Preguntó con una sonrisa. Sí, Francisco. He hecho algunos cambios personales, y creo que están dando frutos, respondí, tratando de no entrar en demasiados detalles. Me alegra escucharlo. Sigue así, estás haciendo un gran trabajo. Las palabras de Francisco me llenaron de orgullo. Sentía que finalmente estaba en el camino correcto, tanto en mi vida personal como profesional. Julia y yo pasábamos los fines de semana explorando la ciudad. Visitábamos museos, íbamos a conciertos, y descubríamos nuevos restaurantes. Cada experiencia con ella era una aventura, y me encantaba la forma en que hacía que incluso las cosas más simples parecieran especiales. Una tarde, mientras paseábamos por un mercado de pulgas, Julia encontró un viejo disco de vinilo. Mira esto, Álvaro. Es un álbum de una banda que solía escuchar cuando era adolescente. ¿Te gustaría escucharlo conmigo esta noche? Preguntó con entusiasmo. Claro, suena genial, respondí, sonriendo. Esa noche, nos sentamos en la sala de estar, escuchando el disco y hablando de nuestros recuerdos de juventud. Fue una de esas noches perfectas que parecía encapsular todo lo que nuestra relación representaba: alegría, conexión y una sensación de descubrimiento constante. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, empecé a notar pequeñas cosas que me incomodaban. Julia era extremadamente atenta,
casi demasiado. Quería saber cada detalle de mi día, desde con quien había hablado hasta que había comido para el almuerzo. Al principio, pensé que era solo su forma de mostrar interés, pero con el tiempo, su curiosidad se volvió más intensa. Una noche, después de regresar del trabajo, Julia me recibió con una serie de preguntas. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Hablaste con alguien interesante? ¿Qué tal la reunión con Francisco? Preguntó, casi sin darme tiempo para responder. Fue un día normal, Julia. Nada fuera de lo común, respondí, tratando de sonar tranquilo. ¿Seguro? Pareces un poco distante. ¿Hay algo que no me estás contando? Insistió, mirándome fijamente. No, de verdad. Solo estoy cansado. ¿Podemos relajarnos un poco? Sugerí, tratando de cambiar de tema. Julia asintió, pero pude ver que no estaba completamente convencida. Su comportamiento se volvió más posesivo con el tiempo. Quería saber dónde estaba en todo momento, y si llegaba tarde a casa, me bombardeaba con mensajes de texto y llamadas, preguntando dónde estaba y con quién. Una tarde, mientras estaba en una reunión de trabajo, mi teléfono vibró varias veces. Era Julia, enviándome mensajes uno tras otro. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Y decía uno de los mensajes. Estoy en una reunión. Te llamaré cuando termine, respondí rápidamente, tratando de no llamar la atención de mis colegas. Cuando la reunión finalmente terminó, llamé a Julia para tranquilizarla. Lo siento, estaba en una reunión y no podía responder. ¿Está todo bien? Pregunté. Solo me preocupaba. No me gusta cuando no contestas mis mensajes, respondió, su voz sonando un poco molesta. Me entiendo, pero necesito que confíes en mí. No siempre puedo responder de inmediato, traté de explicarle. Pues lo sé, lo siento. Solo es que te quiero mucho y me preocupo por ti, dijo, suavizando su tono. A pesar de sus disculpas, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Julia parecía estar siempre al borde de la ansiedad cuando no sabía exactamente dónde estaba o qué estaba haciendo. Intenté hablar con ella sobre esto, pero cada vez que lo hacía, ella desviaba el tema o se mostraba herida, diciendo que solo quería lo mejor para nosotros. Una noche, después de una discusión particularmente intensa sobre mi horario de trabajo, Julia se echó a llorar. Álvaro, solo quiero que sepas cuánto te amo. No puedo soportar la idea de perderte, dijo entre sollozos. Oh, Julia, no vas a perderme. Pero necesitas confiar en mí. No puedo vivir bajo esta constante vigilancia, respondí, tratando de consolarla. O lo intentaré, lo prometo. Solo dame tiempo, dijo, abrazándome con fuerza. A pesar de sus promesas, el comportamiento de Julia no cambió. Seguía siendo extremadamente posesiva y quería saber cada detalle de mi vida. Empecé a sentirme atrapado, como si estuviera viviendo en una jaula dorada. Amaba a Julia, pero no podía ignorar la creciente sensación de incomodidad. Una tarde, mientras estaba en la oficina, mi colega y amigo, Juan, se acercó a mi escritorio. Álvaro, ¿todo bien? Te he notado un poco tenso últimamente, dijo, con una mirada preocupada. Sí, solo tengo algunas cosas en la cabeza, respondí, tratando de sonar despreocupado. Si necesitas hablar, ya sabes dónde encontrarme, dijo, dándome una palmada en el hombro. Agradecí el gesto de Juan, pero sabía que no podía compartir mis preocupaciones con él. No quería que nadie más supiera de los problemas que estaba enfrentando en mi relación. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la tensión se volvió insoportable. Una noche, después de otra discusión con Julia sobre mi horario de trabajo, decidí que necesitaba un respiro. Salí a dar un paseo por el parque cercano, tratando de aclarar mi mente. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Había dejado a Marta, una mujer buena y cariñosa, por Julia, una mujer que ahora parecía controladora y posesiva. Me senté en un banco y miré las estrellas, tratando de encontrar alguna claridad. Sabía que amaba a Julia, pero también sabía que algo tenía que cambiar.
No podía seguir viviendo con esa constante sensación de ser vigilado y controlado. Cuando regresé al apartamento, Julia estaba esperándome en la sala de estar. ¿Dónde estabas? Me preocupé cuando no llegaste a casa, dijo, con una mezcla de preocupación y enojo. Solo necesitaba un poco de aire. Necesitamos hablar, Julia. Esto no puede seguir así, respondí, tratando de mantener la calma. Lo sé, Álvaro. Lo siento. Solo es que te amo tanto que a veces no sé cómo manejarlo, dijo, con lágrimas en los ojos. Yo también te amo, Julia. Pero necesitamos encontrar un equilibrio. No podemos seguir así, dije, tomando su mano. Julia asintió y me abrazó, y por un momento, sentí que tal vez podríamos superar esto. Pero en el fondo de mi mente, sabía que las cosas no serían tan simples. Había algo más en el comportamiento de Julia, algo que no podía entender del todo. Y aunque quería creer que podíamos arreglar las cosas, no podía ignorar la creciente sensación de que algo oscuro se estaba gestando. Con el tiempo, el comportamiento de Julia se volvió cada vez más extraño y difícil de ignorar. Lo que inicialmente parecía ser una muestra de amor y preocupación se transformó en una obsesión que empezó a asfixiarme. Cada día, sentía que estaba siendo observado y que cada uno de mis movimientos era cuestionado. Una mañana, mientras desayunábamos, Julia comenzó a hacer preguntas que me parecieron fuera de lugar. «Álvaro, ¿has pensado en cambiar la cuenta bancaria a una conjunta?», preguntó, mientras removía su café. «¿Una cuenta conjunta?». No lo había pensado. «¿Por qué?», respondí, tratando de entender su repentino interés. «Bueno, ahora que estamos viviendo juntos, pensé que sería más fácil manejar nuestras finanzas así. Además, podríamos ahorrar para futuros planes juntos», dijo, sonriendo. La idea me tomó por sorpresa. No había considerado unir nuestras finanzas tan pronto. Además, algo en su tono me hizo sentir incómodo, como si hubiera una razón oculta detrás de su sugerencia. «No estoy seguro, Julia. Creo que deberíamos tomarnos un poco más de tiempo antes de hacer algo así. Apenas estamos empezando a vivir juntos», respondí, tratando de sonar razonable. «Entiendo. Solo pensé que sería una buena idea», dijo, encogiéndose de hombros, pero pude notar una sombra de descontento en sus ojos. A partir de ese momento, Julia comenzó a hacer preguntas más específicas sobre mis finanzas. Quería saber cuánto ganaba, cuánto tenía ahorrado y cuáles eran mis planes financieros a largo plazo. Cada vez que le preguntaba por qué estaba tan interesada, ella respondía que solo quería asegurarse de que estábamos en la misma página. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada de Julia. «Álvaro, ¿puedes venir a casa temprano hoy? Quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo, su voz sonando seria. «Y claro, intentaré salir un poco antes». «¿Está todo bien?», pregunté, preocupado. «Sí, solo necesito hablar contigo cara a cara», respondió, y colgó antes de que pudiera decir algo más. Esa noche, cuando llegué a casa, Julia me estaba esperando en la sala de estar. Tenía una carpeta en sus manos y una expresión seria en su rostro. «Álvaro, he estado pensando mucho en nuestro futuro y creo que necesitamos ser más transparentes el uno con el otro», dijo, entregándome la carpeta. La abrí y vi que contenía documentos sobre sus finanzas, sus ingresos y sus ahorros. Todo estaba ahí, detallado y organizado. «Quiero que veas esto para que sepas que estoy siendo honesta contigo. Ahora, me gustaría que hicieras lo mismo», dijo, mirándome fijamente. Me sentí atrapado. No quería compartir todos esos detalles tan pronto, pero al mismo tiempo, no quería parecer que estaba ocultando algo. «Julia, aprecio tu honestidad, pero creo que esto es algo que deberíamos hacer con el tiempo». «No quiero apresurarnos», respondí, tratando de sonar calmado. «Entiendo, pero creo que es importante que seamos transparentes desde el principio. Quiero que confíes en mí tanto como yo confío en ti», dijo, su voz suave pero firme. «No es que no confíe en ti, Julia. Solo creo que necesitamos tiempo para esto. No quiero que nuestra relación se base en presiones», respondí, sintiendo la tensión en el aire. Julia asintió,
pero pude ver que no estaba satisfecha con mi respuesta. Esa noche, la atmósfera en nuestro apartamento se volvió tensa y cargada de incertidumbre. Con el tiempo, Julia comenzó a hacer preguntas no solo sobre mis finanzas, sino también sobre Marta. Quería saber detalles específicos sobre nuestra relación, nuestros problemas y por qué había decidido dejarla. Álvaro, cuéntame más sobre Marta. ¿Cómo era vuestra relación? Preguntó una noche mientras cenábamos. ¿Por qué quieres saber eso, Julia? Ya te he contado lo básico, respondí, sintiendo una punzada de incomodidad. Solo tengo curiosidad. Quiero entender mejor tu pasado para poder construir un futuro juntos, dijo, sonriendo. Nuestra relación fue buena al principio, pero con el tiempo se volvió rutinaria. No había emoción, y sentí que necesitaba algo más. Eso es todo, respondí, tratando de cerrar el tema. ¿Y ella? ¿Cómo tomó la separación? Insistió Julia. Fue difícil para ella, obviamente. No es fácil dejar a alguien después de tantos años. Pero creo que ambos sabíamos que era lo mejor, dije, sintiendo que la conversación estaba yendo por un camino incómodo. ¿Sigues en contacto con ella? Preguntó, su tono cambiando ligeramente. Nos enviamos mensajes de vez en cuando, solo para asegurarnos de que el otro está bien. Nada más, respondí, tratando de sonar despreocupado. Julia asintió, pero pude ver que no estaba completamente satisfecha con mis respuestas. Su interés en Marta y en mis finanzas se volvió cada vez más insistente, y empecé a sentir que algo no estaba bien. Una noche, mientras estábamos viendo una película, Julia de repente apagó la televisión y se volvió hacia mí. Álvaro, necesito saber si hay algo que me estás ocultando. Siento que no eres completamente honesto conmigo, dijo, su voz llena de preocupación. ¿De qué estás hablando, Julia? Te he dicho todo lo que necesitas saber, respondí, sintiendo la frustración crecer dentro de mí. No lo sé, solo siento que hay algo más. ¿Hay algo que no me has contado sobre Marta o sobre tus finanzas? Insistió. No, Julia. No hay nada más. Necesitas confiar en mí, dije, tratando de mantener la calma. Lo intento, pero es difícil cuando siento que no eres completamente transparente, respondió, con lágrimas en los ojos. Me sentí atrapado. No sabía cómo manejar la creciente desconfianza de Julia. Amaba a esta mujer, pero su comportamiento se estaba volviendo cada vez más difícil de soportar. Cada día, la sensación de que algo oscuro se estaba gestando se hacía más fuerte. Una tarde, mientras estaba en la oficina, mi teléfono vibró con un mensaje de Julia. Necesito hablar contigo esta noche. Es importante, decía el mensaje. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que la conversación sería difícil, pero también sabía que no podía seguir ignorando el comportamiento extraño de Julia. Esa noche, cuando llegué a casa, Julia me estaba esperando en la sala de estar, su expresión seria. Álvaro, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Hay algo que me estás ocultando? Preguntó, mirándome fijamente. No, Julia. No hay nada. ¿Por qué sigues insistiendo en esto? Respondí, sintiendo la frustración crecer. Porque siento que hay algo que no me estás diciendo. Por favor, solo quiero la verdad, dijo, su voz llena de desesperación. Y te he dicho la verdad, Julia. No hay nada más. Necesitas confiar en mí, respondí, tratando de mantener la calma. Julia asintió, pero pude ver que no estaba convencida. Esa noche, la tensión en nuestro apartamento se volvió insoportable, y supe que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo con esa constante sensación de ser vigilado y cuestionado. El comportamiento de Julia seguía siendo una sombra constante sobre nuestra relación. A pesar de mis intentos de tranquilizarla y de ser lo más transparente posible, su desconfianza no disminuía. Fue en medio de esta creciente tensión que recibí una llamada de un viejo amigo, Carlos. Carlos y yo habíamos sido amigos desde la universidad. Siempre había sido una persona directa y honesta, alguien en quien podía confiar. No nos veíamos tan a menudo como antes, pero siempre manteníamos el contacto. Álvaro,
¿te gustaría tomar un café esta tarde? Hay algo de lo que quiero hablar contigo, dijo Carlos por teléfono, su tono serio. Y claro, Carlos. Nos vemos en nuestra cafetería de siempre a las 6, respondí, sintiendo una ligera preocupación. A las 6 en punto, llegué a la cafetería y vi a Carlos sentado en una mesa en la esquina. Me saludó con una sonrisa, pero pude notar una sombra de preocupación en sus ojos. Hola, Álvaro. ¿Cómo has estado? Preguntó mientras nos sentábamos. He estado bien, Carlos. ¿Y tú? Respondí, tratando de sonar despreocupado. He estado bien, pero hay algo de lo que necesito hablar contigo. Es sobre Julia, dijo, bajando la voz. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué podría saber Carlos sobre Julia que yo no supiera? ¿Qué pasa con Julia? Pregunté, tratando de mantener la calma. He oído algunos rumores sobre ella, y creo que necesitas saberlo. Por favor, antes de que digas nada, solo escucha lo que tengo que decir, dijo Carlos, su tono serio. Asentí, sintiendo la preocupación crecer dentro de mí. Hace unos días, me encontré con un viejo amigo que trabaja en el sector financiero. Estábamos hablando de cosas triviales cuando mencionó a una mujer que había conocido hace un tiempo, una mujer que había causado problemas a varios hombres casados. Me mostró algunas conversaciones y registros, y, Álvaro, esa mujer era Julia, dijo Carlos, mirándome fijamente. Mi mente se quedó en blanco por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo, Carlos? ¿Estás seguro de que es la misma Julia? Pregunté, tratando de procesar la información. Estoy seguro, Álvaro. Me mostró mensajes antiguos y hasta registros de procesos judiciales. Julia tiene un historial de involucrarse con hombres casados y luego extorsionarlos. No quería creerlo al principio, pero las pruebas están ahí, dijo Carlos, entregándome su teléfono. Miré las conversaciones y los registros que Carlos me mostró. Eran claros y detallados. Julia había usado varios nombres falsos y había estado involucrada en múltiples casos de fraude y extorsión. Sentí una mezcla de incredulidad y traición. No puede ser. Julia me ama. No haría algo así, dije, tratando de convencerme a mí mismo. Álvaro, sé que es difícil de creer, pero necesitas ser realista. No quiero verte lastimado. Solo quiero que tengas cuidado, dijo Carlos, su tono lleno de preocupación. Y gracias por decírmelo, Carlos. Necesito tiempo para procesar esto, dije, devolviéndole el teléfono. Te lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase, dijo Carlos, dándome una palmada en el hombro. Nos despedimos y me dirigí a casa, mi mente llena de confusión y dudas. ¿Podría ser cierto todo lo que Carlos me había dicho? ¿Había estado viviendo una mentira todo este tiempo? Esa noche, mientras cenábamos, Julia notó que algo no estaba bien. Álvaro, ¿estás bien? Pareces distante, dijo, mirándome con preocupación. Sí, solo estoy cansado. Ha sido un día largo, respondí, tratando de sonar despreocupado. ¿Seguro? Si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo, insistió, su tono suave. No, de verdad. Solo necesito descansar, dije, tratando de evitar una confrontación. Después de la cena, me retiré a nuestro dormitorio, mi mente aún dando vueltas con la información que Carlos me había dado. No podía dejar de pensar en las pruebas que había visto. ¿Podría ser cierto que Julia tenía un pasado tan oscuro? A la mañana siguiente, decidí que necesitaba confrontar a Julia. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Julia, necesito hablar contigo, dije, mientras desayunábamos. ¿Qué pasa, Álvaro? Preguntó, su voz llena de preocupación. De ayer, me encontré con Carlos. Me mostró algunas cosas sobre ti, cosas que me tienen muy preocupado, dije, tratando de mantener la calma. ¿Qué cosas? Preguntó, su voz temblando ligeramente. Me mostró mensajes y registros judiciales que indican que has estado involucrada en casos de fraude y extorsión. Necesito saber la verdad, Julia. ¿Es cierto?
Pregunté, mirándola fijamente. Julia se quedó en silencio por un momento, su rostro pálido. Luego, comenzó a llorar. Álvaro, te juro que no es lo que parece. Sí, he tenido un pasado difícil, pero he cambiado. Te amo y no haría nada para lastimarte, dijo, su voz llena de desesperación. Y necesito más que palabras, Julia. Necesito pruebas de que puedo confiar en ti, dije, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. Te lo demostraré, Álvaro. Haré lo que sea necesario para que confíes en mí, dijo, tomando mi mano. Quería creerle, pero no podía ignorar las pruebas que Carlos me había mostrado. Sabía que necesitaba más tiempo para procesar todo esto y decidir qué hacer. Los días siguientes fueron tensos. Julia intentó demostrarme su amor y su sinceridad de todas las formas posibles, pero la sombra de la duda seguía presente. Cada vez que miraba su rostro, no podía dejar de pensar en las conversaciones y los registros que había visto. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí un mensaje de Carlos. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Has hablado con Julia? Preguntaba el mensaje. Y sí, hablé con ella. Niega todo y dice que ha cambiado. No sé qué pensar, respondí, sintiendo la confusión crecer. Solo ten cuidado, amigo. No quiero verte lastimado, respondió Carlos. Agradecí el apoyo de Carlos, pero sabía que la decisión final era mía. Tenía que descubrir la verdad por mí mismo, sin importar lo doloroso que pudiera ser. Esa noche, mientras Julia y yo estábamos en la cama, no pude evitar pensar en lo que Carlos me había dicho. Sabía que necesitaba tomar una decisión pronto, pero no estaba seguro de qué camino seguir. «Álvaro, ¿estás despierto?», susurró Julia, su voz suave en la oscuridad. «Y sí, estoy despierto», respondí, sintiendo la tensión en el aire. «Solo quiero que sepas que te amo y que haré todo lo posible para que confíes en mí», dijo, su voz llena de sinceridad. «Que lo sé, Julia. Solo necesito tiempo para procesar todo esto», respondí, sintiendo una mezcla de amor y desconfianza. Mientras me quedaba dormido, supe que los días siguientes serían cruciales. Tenía que descubrir la verdad sobre Julia y decidir si podía seguir adelante con nuestra relación. No podía seguir viviendo con la sombra de la duda sobre nosotros. La conversación con Carlos me había dejado con una sensación de inquietud que no podía ignorar. A pesar de las promesas y las lágrimas de Julia, no podía sacarme de la cabeza las pruebas que Carlos me había mostrado. Sabía que necesitaba descubrir la verdad por mí mismo, aunque eso significara enfrentar una realidad dolorosa. Los días siguientes, comencé a investigar el pasado de Julia con más detenimiento. Empecé por buscar en Internet cualquier información que pudiera encontrar sobre ella. Utilicé los nombres falsos que Carlos me había mencionado y, para mi sorpresa, encontré varias referencias a casos de fraude y extorsión. Una tarde, mientras Julia estaba en el trabajo, decidí revisar sus cosas en busca de más pistas. Me sentía culpable por invadir su privacidad, pero sabía que era necesario. Comencé por su escritorio, revisando papeles y documentos. No encontré nada sospechoso al principio, pero luego descubrí una carpeta oculta en el fondo de un cajón. La carpeta contenía documentos que confirmaban lo que Carlos me había dicho. Había registros de transferencias bancarias, correos electrónicos y mensajes que demostraban su implicación en varios casos de fraude. Sentí una mezcla de incredulidad y traición al leerlos. No podía creer que la mujer que amaba tuviera un pasado tan oscuro. Esa noche, cuando Julia llegó a casa, supe que tenía que confrontarla de nuevo. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. «Oh, Julia, necesitamos hablar», dije, tratando de mantener la calma. «¿Qué pasa, Álvaro?», preguntó, notando la seriedad en mi voz. «He encontrado algunos documentos en tu escritorio. Confirman lo que Carlos me dijo. Necesito que me digas la verdad, toda la verdad», dije, mostrándole la carpeta. Julia se quedó en silencio por un momento, su rostro pálido. Luego, comenzó a llorar. «Álvaro, te juro que no quería que te enteraras de esta manera. Sí, he tenido un pasado oscuro, pero he cambiado. Te amo y no haría nada para lastimarte», dijo,
su voz llena de desesperación. Y necesito más que palabras, Julia. Necesito entender por qué hiciste todo esto y cómo puedo confiar en ti ahora, respondí, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. Julia se sentó en el sofá, su cuerpo temblando. O todo comenzó hace años, antes de conocerte. Me involucré con personas equivocadas y tomé decisiones terribles. Usé nombres falsos y me aproveché de hombres casados para obtener dinero. No estoy orgullosa de ello, pero era la única forma que conocía para sobrevivir, dijo, su voz temblando. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué ocultaste todo esto? Y pregunté, tratando de entender. Tenía miedo de perderte. Sabía que si te contaba la verdad, te alejarías de mí. Pero te juro que he cambiado. He dejado todo eso atrás y solo quiero construir una vida contigo, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Quería creerle, pero las pruebas eran abrumadoras. No podía ignorar el hecho de que Julia había mentido y ocultado su pasado. Necesitaba tiempo para procesar todo esto y decidir qué hacer. Los días siguientes fueron tensos. Julia intentó demostrarme su amor y su sinceridad de todas las formas posibles, pero la sombra de la duda seguía presente. Cada vez que miraba su rostro, no podía dejar de pensar en las conversaciones y los registros que había encontrado. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí un mensaje de Carlos. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Has hablado con Julia? Preguntaba el mensaje. Y sí, hablé con ella. Admitió todo, pero dice que ha cambiado. No sé qué pensar, respondí, sintiendo la confusión crecer. Solo ten cuidado, amigo. No quiero verte lastimado, respondió Carlos. Agradecí el apoyo de Carlos, pero sabía que la decisión final era mía. Tenía que descubrir la verdad por mí mismo, sin importar lo doloroso que pudiera ser. Esa noche, mientras Julia y yo estábamos en la cama, no pude evitar pensar en lo que Carlos me había dicho. Sabía que necesitaba tomar una decisión pronto, pero no estaba seguro de qué camino seguir. «Álvaro, ¿estás despierto?», susurró Julia, su voz suave en la oscuridad. «Y sí, estoy despierto», respondí, sintiendo la tensión en el aire. «Solo quiero que sepas que te amo y que haré todo lo posible para que confíes en mí», dijo, su voz llena de sinceridad. «Que lo sé, Julia. Solo necesito tiempo para procesar todo esto», respondí, sintiendo una mezcla de amor y desconfianza. Mientras me quedaba dormido, supe que los días siguientes serían cruciales. Tenía que descubrir la verdad sobre Julia y decidir si podía seguir adelante con nuestra relación. No podía seguir viviendo con la sombra de la duda sobre nosotros. Los días siguientes, decidí investigar más a fondo. Contacté a algunos de los hombres mencionados en los documentos que había encontrado. No fue fácil, pero finalmente logré hablar con algunos de ellos. Sus historias confirmaron lo que Carlos me había dicho. Julia había utilizado diferentes identidades para involucrarse con ellos, ganarse su confianza y luego extorsionarlos. Cada conversación que tuve me dejó más devastado. No podía creer que la mujer que amaba hubiera hecho cosas tan terribles. Sentía una mezcla de ira, tristeza y traición. Sabía que tenía que confrontar a Julia una vez más, pero esta vez con todas las pruebas que había recopilado. Una noche, después de una cena silenciosa, decidí que era el momento. «Oh, Julia, necesito hablar contigo de nuevo. Esta vez, quiero que escuches todo lo que tengo que decir antes de responder», dije, tratando de mantener la calma. «¿Qué pasa, Álvaro?», preguntó, notando la seriedad en mi voz. «He hablado con algunos de los hombres que mencionan los documentos que encontré. Sus historias confirman lo que Carlos me dijo. Necesito que me digas la verdad, toda la verdad», dije, mirándola fijamente. Julia se quedó en silencio por un momento, su rostro pálido. Luego, comenzó a llorar. «Álvaro, te juro que no quería que te enteraras de esta manera. Sí, he tenido un pasado oscuro, pero he cambiado. Te amo y no haría nada para lastimarte», dijo, su voz llena de desesperación. «Y necesito más que palabras, Julia. Necesito entender por qué hiciste todo esto y cómo puedo confiar en ti ahora»,
respondí, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. Julia se sentó en el sofá, su cuerpo temblando. O todo comenzó hace años, antes de conocerte. Me involucré con personas equivocadas y tomé decisiones terribles. Usé nombres falsos y me aproveché de hombres casados para obtener dinero. No estoy orgullosa de ello, pero era la única forma que conocía para sobrevivir, dijo, su voz temblando. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué ocultaste todo esto? Y pregunté, tratando de entender. Tenía miedo de perderte. Sabía que si te contaba la verdad, te alejarías de mí. Pero te juro que he cambiado. He dejado todo eso atrás y solo quiero construir una vida contigo, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Quería creerle, pero las pruebas eran abrumadoras. No podía ignorar el hecho de que Julia había mentido y ocultado su pasado. Necesitaba tiempo para procesar todo esto y decidir qué hacer. Los días siguientes fueron tensos. Julia intentó demostrarme su amor y su sinceridad de todas las formas posibles, pero la sombra de la duda seguía presente. Cada vez que miraba su rostro, no podía dejar de pensar en las conversaciones y los registros que había encontrado. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí un mensaje de Carlos. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Has hablado con Julia? Preguntaba el mensaje. Y sí, hablé con ella. Admitió todo, pero dice que ha cambiado. No sé qué pensar, respondí, sintiendo la confusión crecer. Solo ten cuidado, amigo. No quiero verte lastimado, respondió Carlos. Agradecí el apoyo de Carlos, pero sabía que la decisión final era mía. Tenía que descubrir la verdad por mí mismo, sin importar lo doloroso que pudiera ser. Esa noche, mientras Julia y yo estábamos en la cama, no pude evitar pensar en lo que Carlos me había dicho. Sabía que necesitaba tomar una decisión pronto, pero no estaba seguro de qué camino seguir. «Álvaro, ¿estás despierto?», susurró Julia, su voz suave en la oscuridad. «Y sí, estoy despierto», respondí, sintiendo la tensión en el aire. «Solo quiero que sepas que te amo y que haré todo lo posible para que confíes en mí», dijo, su voz llena de sinceridad. «Que lo sé, Julia. Solo necesito tiempo para procesar todo esto», respondí, sintiendo una mezcla de amor y desconfianza. Mientras me quedaba dormido, supe que los días siguientes serían cruciales. Tenía que descubrir la verdad sobre Julia y decidir si podía seguir adelante con nuestra relación. No podía seguir viviendo con la sombra de la duda sobre nosotros. Con el corazón pesado y la mente llena de dudas, sabía que no podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y silencios incómodos. Julia intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero ambos sabíamos que nuestra relación estaba colgando de un hilo. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí una llamada de Marta. No habíamos hablado mucho desde nuestra separación, y su llamada me tomó por sorpresa. «Hola, Álvaro. ¿Tienes un momento para hablar?», preguntó, su voz sonando más seria de lo habitual. «Claro, Marta». «¿Qué pasa?», respondí, sintiendo una ligera preocupación. «He estado pensando mucho en nosotros y en lo que pasó. Sé que no terminamos en los mejores términos, pero necesito decirte algo importante», dijo, su voz temblando ligeramente. «Adelante, Marta». «Estoy escuchando», respondí, tratando de sonar calmado. «Y no sé cómo decir esto, pero he escuchado rumores sobre Julia. Un amigo en común me dijo que ella tiene un pasado oscuro, y creo que necesitas saberlo. No quiero que te lastimen, Álvaro», dijo, su voz llena de preocupación. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras de Marta confirmaban lo que Carlos me había dicho y lo que había descubierto por mí mismo. «Gracias por decírmelo, Marta. Ya estaba al tanto de algunas cosas, pero es bueno saber que te preocupas por mí», respondí, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. «Solo quiero que estés bien, Álvaro. Si necesitas hablar o cualquier cosa, estoy aquí para ti», dijo Marta, su voz suave. «Y gracias, Marta». «Lo aprecio mucho», respondí, sintiendo una punzada de culpa por cómo habían terminado las cosas entre nosotros. Después de colgar,
supe que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Necesitaba enfrentar la realidad y tomar una decisión definitiva sobre mi relación con Julia. Esa noche, cuando llegué a casa, Julia me estaba esperando en la sala de estar. «Álvaro, ¿podemos hablar?», preguntó, su voz llena de preocupación. «Sí, Julia. Creo que es hora de que hablemos seriamente», respondí, sintiendo el peso de las palabras que estaban por venir. Nos sentamos en el sofá, y durante unos momentos, el silencio fue ensordecedor. Finalmente, tomé una respiración profunda y comencé a hablar. «He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. Amo a la persona que eres ahora, pero no puedo ignorar tu pasado ni las mentiras. Necesito entender por qué hiciste todo esto y cómo puedo confiar en ti», dije, mirándola fijamente. Julia bajó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «Álvaro, te juro que he cambiado. Todo lo que hice en el pasado fue por desesperación. No tenía otra opción, pero cuando te conocí, supe que quería ser una mejor persona. Te amo y haré lo que sea necesario para demostrarte que puedes confiar en mí», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Quiero creerte, Julia, pero las pruebas son abrumadoras. No puedo seguir viviendo con esta duda constante. Necesito tiempo para pensar y decidir qué hacer», respondí, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. Julia asintió, sus lágrimas cayendo silenciosamente. «Lo entiendo, Álvaro. Haré lo que sea necesario para que confíes en mí de nuevo. Solo te pido que me des una oportunidad para demostrarte que he cambiado», dijo, su voz llena de desesperación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Julia intentó demostrarme su amor y su sinceridad de todas las formas posibles, pero la sombra de la duda seguía presente. Cada vez que miraba su rostro, no podía dejar de pensar en las conversaciones y los registros que había encontrado. Finalmente, decidí que necesitaba un respiro. Llamé a Marta y le pedí si podíamos encontrarnos para hablar. Necesitaba su perspectiva y su apoyo en este momento difícil. Nos encontramos en un pequeño café cerca de su casa. Marta me recibió con una sonrisa triste, y nos sentamos a hablar. «Álvaro, ¿cómo estás?», preguntó, su voz llena de preocupación. «He estado mejor, Marta. Todo esto con Julia ha sido muy difícil de manejar. No sé qué hacer», respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y confusión. «Le entiendo, Álvaro. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Si necesitas hablar o cualquier cosa, no dudes en decírmelo», dijo Marta, su voz suave. «Y gracias, Marta. Lo aprecio mucho». «No sé qué haría sin tu apoyo», respondí, sintiendo una punzada de culpa por cómo habían terminado las cosas entre nosotros. Pasamos la tarde hablando, y poco a poco, comencé a sentir una sensación de claridad. Sabía que no podía seguir viviendo con la sombra de la duda sobre mi relación con Julia. Necesitaba tomar una decisión definitiva. Esa noche, cuando llegué a casa, supe que era el momento de enfrentar la realidad. Julia me estaba esperando en la sala de estar, su rostro lleno de preocupación. «Álvaro, ¿estás bien? Pareces distante», dijo, su voz temblando ligeramente. «Julia, he estado pensando mucho en todo esto. Amo a la persona que eres ahora, pero no puedo ignorar tu pasado ni las mentiras. No puedo seguir viviendo con esta duda constante. Necesito tiempo para pensar y decidir qué hacer», dije, tratando de mantener la calma. Julia asintió, sus lágrimas cayendo silenciosamente. «Lo entiendo, Álvaro. Haré lo que sea necesario para que confíes en mí de nuevo. Solo te pido que me des una oportunidad para demostrarte que he cambiado», dijo, su voz llena de desesperación. Sabía que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Necesitaba enfrentar la realidad y tomar una decisión definitiva sobre mi relación con Julia. Decidí que lo mejor sería tomar un tiempo separados. Le expliqué a Julia que necesitaba espacio para pensar y procesar todo lo que había descubierto. Ella aceptó a regañadientes, pero pude ver el dolor en sus ojos. Me mudé temporalmente a un pequeño apartamento cerca de mi oficina. Los días siguientes fueron solitarios y llenos de reflexión. Me preguntaba constantemente si había tomado la decisión correcta.
Amaba a Julia, pero no podía ignorar su pasado ni las mentiras que había descubierto. Una tarde, mientras estaba sentado en mi nuevo apartamento, recibí una llamada de Carlos. Álvaro, ¿cómo estás? Preguntó, su voz llena de preocupación. He estado mejor, Carlos. Todo esto ha sido muy difícil de manejar. No sé qué hacer, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y confusión. De entiendo, amigo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Si necesitas hablar o cualquier cosa, no dudes en decírmelo, dijo Carlos, su voz suave. Y gracias, Carlos. Lo aprecio mucho. No sé qué haría sin tu apoyo, respondí, sintiendo una punzada de culpa por cómo habían terminado las cosas entre Julia y yo. Pasamos la tarde hablando, y poco a poco, comencé a sentir una sensación de claridad. Sabía que no podía seguir viviendo con la sombra de la duda sobre mi relación con Julia. Necesitaba tomar una decisión definitiva. Finalmente, después de semanas de reflexión, tomé una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo con la incertidumbre y la desconfianza. Decidí que lo mejor era terminar mi relación con Julia y tratar de reconstruir mi vida. Esa noche, llamé a Julia y le pedí que nos encontráramos en un café cercano. Cuando llegué, la vi sentada en una mesa, su rostro lleno de preocupación. Álvaro, ¿qué pasa? Preguntó, su voz temblando ligeramente. Julia, he estado pensando mucho en todo esto. Amo a la persona que eres ahora, pero no puedo ignorar tu pasado ni las mentiras. No puedo seguir viviendo con esta duda constante. Creo que lo mejor es que terminemos nuestra relación, dije, tratando de mantener la calma. Julia se quedó en silencio por un momento, sus lágrimas cayendo silenciosamente. Lo entiendo, Álvaro. Haré lo que sea necesario para que confíes en mí de nuevo. Solo te pido que me des una oportunidad para demostrarte que he cambiado, dijo, su voz llena de desesperación. Lo siento, Julia. No puedo seguir viviendo así. Necesito tiempo para sanar y reconstruir mi vida. Espero que puedas entenderlo, respondí, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Nos despedimos, y mientras me alejaba, supe que había tomado la decisión correcta. No sería fácil, pero sabía que era lo mejor para ambos. Los días siguientes fueron difíciles, pero poco a poco, comencé a sentir una sensación de paz. Sabía que había tomado la decisión correcta y que, con el tiempo, ambos encontraríamos la felicidad. Volví a hablar con Marta, y aunque nuestra relación no volvió a ser la misma, encontramos una manera de ser amigos y apoyarnos mutuamente. Aprendí que la vida no siempre sigue el camino que esperamos, pero que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Denuncié a Julia a las autoridades, y aunque fue un proceso doloroso, sabía que era lo correcto. Ella fue arrestada y enfrentó las consecuencias de sus acciones. Aprendí de la manera más difícil que no todo lo que reluce es oro y que, a veces, la búsqueda de la felicidad puede llevarnos por caminos peligrosos. Con el tiempo, encontré la paz y la claridad que necesitaba para seguir adelante. Aprendí a confiar de nuevo y a valorar las cosas simples de la vida. Sabía que, aunque había pasado por momentos oscuros, siempre había una oportunidad para empezar de nuevo y encontrar la verdadera felicidad.